Bien, como ya hice la retroalimentación un poquito, hermanos, en el foro que estuvimos analizando, recordamos que al acercarnos al libro de Job, lo primero que debemos de considerar sobre el tema del sufrimiento, ¿verdad? Que es quizás la parte que más resalta en este libro, es que este tipo de sufrimiento de la cual está siendo evidente en el libro de Job, pues debe de ser visto desde una perspectiva bíblica, ¿no? Y esa perspectiva bíblica evidentemente se abre hacia una cosmovisión de un Dios que es soberano. Por esta razón, el enfoque del libro sobre el tema del sufrimiento, ¿verdad? Es un enfoque que va muchísimo más allá de un acercamiento filosófico, de un acercamiento psicológico, ¿no? Y todo aquello que tenga que ver con la cuestión del razonamiento. El tema del sufrimiento debe de ser visto a la luz del libro de Job desde una perspectiva de un Dios soberano. Por esta razón, hermanos, si pudiésemos identificar nosotros uno de los pasajes o un capítulo quizá con mayor contenido, ¿verdad? Que nos ayude a poder comprender esta parte, creo que sería entonces el capítulo número 28 de Job. Si bien es cierto, la convicción de la cual se está hablando durante todos estos capítulos se enfoca hacia el tema del sufrimiento, también podemos afirmar que uno de los principales temas de este libro particularmente tiene que ver con la sabiduría y con el temor a Dios, ¿no? Y esta sabiduría, en el capítulo 28 que vamos a estar analizando en esta tarde, nos habla, el versículo 28, si ustedes tienen por ahí la libertad de poder abrir la Biblia o en su pantalla abrir este pasaje, el versículo 28 del capítulo 28 dice lo siguiente: entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: he aquí, el temor al Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Vamos a desarrollar ahorita, hermanos, de una manera un poquito más específica este capítulo. Sin embargo, lo que sí podemos adelantar en esta hora es que dentro de este contenido del libro de Job hay una parte fundamental en una búsqueda de sabiduría, de temor de Dios y de la inteligencia. Y es precisamente, hermanos, en ese temor y en esa sabiduría de Dios donde es posible entender de manera clara el sufrimiento que la humanidad puede atravesar. Es precisamente dentro de esta sabiduría y de este temor que nosotros como individuos podemos entender a la luz de las Escrituras el sufrimiento que en algún momento nosotros llegamos a pasar. Ahora, es la sabiduría de Dios entonces la que nos permite comprender el poder de ese Dios soberano, ¿verdad? Que está actuando libremente sobre su creación. Ese Dios que actúa, que gobierna, que dirige, sin siquiera consultar al individuo, sino que únicamente resalta de manera providencial esa soberanía. En este sentido, entonces, comprendemos que Dios, dentro de esa libertad que Él tiene, ¿verdad?, permitiría que tanto el personaje principal del libro de Job, ¿verdad?, y aún nosotros en este momento, Él permitiría que cada uno de nosotros atravesásemos por diferentes dificultades. Y de hecho, si ustedes recuerdan en la confesión que también estuve mandando como material adjunto, entendíamos que por alguna razón ese Dios soberano permitirá que alguno de sus elegidos, ¿verdad?, esté atravesando por dificultades. Y esto evidentemente con el propósito de que estos seres humanos y como individuos, ¿verdad?, nos acerquemos a Él y esto provoque en nosotros una mayor dependencia en nuestra relación personal con ese Dios soberano. Así que enfocar el contenido poético, ¿verdad?, del libro de Job desde una perspectiva de retribución o desde una perspectiva fatalista en cuanto al sufrimiento, ¿verdad?, en cuanto a la enfermedad, entendemos que no es la mejor posición que nosotros podemos tomar, sino que más bien dentro de ese sufrimiento, dentro de esa perspectiva de enfermedad, ¿verdad?, sabemos que Dios está obrando y no podemos pensar que todo tiene que ver con una teología de la retribución, como ya ustedes en el foro estuvieron también argumentando sobre esto. Concluimos esta primera parte entonces, que el libro de Job, aunque es caracterizado, ¿verdad?, por su estilo poético en cada uno de los capítulos, sí reconocemos que presenta grandes aportaciones sobre esta soberanía y sobre este temor de Dios, lo cual hace posible entender ahora sí de manera particular
el entorno del sufrimiento a la luz de las Escrituras, ¿no? Creo que entonces, como ustedes ya pudieron observar durante todos los materiales que ya hemos estado analizando, ¿verdad? Sobre esta segunda semana del libro de Job, entendemos que no estamos hablando, hermanos, de un Dios castigador, no estamos hablando acerca de un Dios que se beneficia, ¿verdad? O encuentra cierto placer en el sufrimiento que el hombre puede experimentar, no, sino que providencialmente y de manera soberana Dios lo hace, ¿no? Ahora, resumiendo entonces nuestras lecturas ya de esta semana, podemos decir que el capítulo 28, como mencioné hace un momento, hace un resumen bien importante sobre el contenido de este mensaje. Si bien es cierta, hermanos, la convicción común de que Job trata de este problema, como ya mencionamos, del sufrimiento, también se puede afirmar que el principal tema, ¿verdad? Uno de los principales temas de estos capítulos del libro de Job es la pregunta, contestando a la pregunta, ¿dónde se encuentra la sabiduría? Así que me gustaría que ustedes, por favor, puedan hacerme el favor de ir ahí a Job capítulo número 28. Vamos a estar analizando algunos versículos para que podamos entender esto y veamos con mayor claridad la manera en la cual está hablándonos este libro a nosotros, ¿no? Ahora, mientras que ustedes lo buscan, continúo describiendo un poquito sobre este capítulo. Ubicar, hermanos, al libro de Job, centralizarlo más bien al libro de Job dentro del capítulo número 28, nos da entonces una manera muchísimo más efectiva, ¿verdad?, de poder comprender cuál es el contenido, ¿verdad?, a la luz de redención de este libro. Específicamente nos damos cuenta que cada una de las secciones caracterizadas por la narrativa no registran evidentemente como un orden o como una línea, ¿verdad?, que esté hablando hacia ese plan de redención a la luz del Antiguo Testamento, como ya lo hemos venido haciendo y lo queremos manejar, sino que más bien debemos entender que este libro de Job pertenece dentro de ese grupo, de ese cuerpo de literatura sapiencial, los cuales evidentemente tienen una completa conexión a la luz del plan de redención. Decíamos también en las primeras clases, ustedes recordarán que analizar un pasaje fragmentado, es decir, tratar de analizarlo separándolo de la totalidad de las escrituras, pues evidentemente concluye en una mala interpretación. Pero si el libro de Job lo analizamos a la luz de la literatura sapiencial, si la literatura sapiencial la analizamos a la luz del contenido bíblico, ¿verdad?, nos damos cuenta que eso evidentemente está apuntando hacia una perspectiva bíblica, teológica en nuestra interpretación. Así que si ustedes ya tienen por ahí el capítulo 28 del libro de Job, voy a resaltar únicamente algunos versículos que me gustaría que ustedes puedan estar leyendo ahí con su vista también. Por ejemplo, la pregunta que se hace Job, recordemos que ya Job en este momento ya ha tenido la intervención de alguno de sus amigos, de la mayoría de estos, y en este momento Job pregunta, ¿verdad?, una cuestión que al parecer a él no le ha quedado claro después de todo este sufrimiento y angustia que él ha estado experimentando. Por esta razón, en el versículo número 12, se pregunta Job, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde estará el lugar de la inteligencia? Y note, si usted nota los versículos anteriores, Job comienza identificando que todas las cosas tienen su origen. Habla acerca del polvo, habla acerca del cobre, habla acerca del pan, habla acerca de diferentes temas, ¿verdad? Habla acerca inclusive del fuego y el origen de esto. Pero hay una pregunta interesante que hace Job. Job se pregunta, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿No? Esta pregunta, hermanos, que se hace Job, está siendo descrita en todo el capítulo 28, y si ustedes lo leen con detenimiento, este es precisamente el punto central de este capítulo, ¿dónde se encuentra la sabiduría? Es decir, lo que Job está intentando preguntar es, ¿dónde encuentro la sabiduría para poder comprender todo esto que me está pasando? Recordemos que Job está reflexionando sobre el origen de muchas cosas, pero existe esta pregunta con un gran conflicto. ¿Dónde se hallará esta sabiduría? ¿Dónde estará el lugar? Sigue preguntando Job, de la inteligencia. Ahora, en el versículo 23,
y hasta el versículo 27, ¿qué es lo que responde Job hacia este cuestionamiento? ¿Cuál es la respuesta que da Job después de analizar cada uno de los pormenores, después de estar experimentando él cada una de las cuestiones de sufrimiento? Él, si se dan cuenta, en el versículo 23 en adelante dice, Dios entiende el camino de ella. Está hablando de la sabiduría, está hablando de la inteligencia, evidentemente. Dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo de los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago, de los truenos, entonces la veía Él. Sigue hablando de la sabiduría, sigue hablando de la inteligencia. La veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, importante, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Sí? Versículo 23 al 27, hermanos, está diciendo, en Dios se origina esta sabiduría. Es decir, en Dios evidentemente hay una respuesta a todo esto que me está pasando. No se trata únicamente de las conclusiones a las cuales han llegado mis amigos. En este sentido, es lo que Job está diciendo, sino que tiene que ver con encontrar el origen de esa sabiduría que da respuesta a todos los padecimientos que yo tengo. La siguiente pregunta que se hace Job, según el versículo 28 que leímos, ¿dónde puede encontrar el hombre la sabiduría? Y precisamente Job responde, en el temor de Dios se encuentra esta sabiduría. ¿Qué le está respondiendo Job a sus amigos con esta respuesta, hermanos? ¿Qué es aquello que Job intenta describir a cada uno de sus amigos que ya dieron cada uno de ellos sus argumentos, a cada uno de ellos que de alguna manera le dijeron, si tú estás pasando por esto, Job, es porque has pecado, si tú estás pasando por esto, es porque hay algo en tu vida que posiblemente está en contra, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Pero el mismo Job, estimados hermanos, nuevamente insisto, él hace esto. Él dice, la respuesta a todo esto que estoy pasando y que es finalmente lo que Job aborda en los capítulos posteriores, se centra en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. En los últimos capítulos del libro de Job, vemos que cada uno de sus amigos, ¿verdad? Tanto Elifaz como Bildad, como Zofar, ya hicieron ciertas conjeturas y llegaron a ciertas conclusiones. Job, debes de arrepentirte para que este mal que tú estás pasando sencillamente termine. Pero interesantemente, hermanos, dentro de toda esta dinámica de acusación, de juicio, ¿verdad? Hay un personaje muy interesante y de hecho es el personaje más joven, ¿verdad? De los amigos de Job. Este hombre llamado Eliú, ¿verdad? En el capítulo 33, si ustedes van también, por favor, allí, Eliú comienza a explicarle a Job esto que Job ya está comenzando a entender poco a poco. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 33 es de los discursos más largos que uno de sus amigos hace a Job. En el versículo 14, este personaje Eliú dice lo siguiente. ¿Por qué contiendes contra él? Refiriéndose de Job para con Dios. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, es una o en dos maneras Dios habla. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios te está hablando de una o de dos maneras. Pero dice, el hombre no entiende, ¿no? ¿Qué nos está diciendo aquí? Su amigo Eliú le está diciendo a Job, Dios te quiere hablar en todo este proceso que tú estás atravesando. Dios está manifestando en este sentido, ¿verdad?, a un Job de una manera dura, verdaderamente, sí. Lo que le está dando a entender Eliú a Job es, Job, mira, entiende, aunque es un proceso difícil, pero Dios te está hablando de una y de otra manera. Job entiende entonces que a partir de esta intervención que su amigo Eliú está haciendo, hermano, hermana, Job entiende que Dios entonces está a punto de revelarle ese propósito. Y si ustedes se dan cuenta, en el mismo capítulo 33, versículo número 19, por mencionar solamente algunos ejemplos,
del discurso de Eliú. También él dice, también sobre su cama es castigado, refiriéndose al hombre, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Versículo 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender del sepulcro, que halló redención. Eliú le está diciendo a Job, todo esto que te está pasando a ti, te debe de llevar a decir, es en Dios entonces en quien yo encontré misericordia. Es en Dios entonces en el cual está esa redención mostrándose hacia mí, ¿no? Esa liberación. Versículo 29, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Versículo 30, para que aparte su alma del sepulcro y para iluminarlo con luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo te hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Nota aquí una palabra importante que este personaje hace. Eliú dice, te enseñaré sabiduría. Al parecer, hasta este momento, lo que está haciendo este amigo de Job, llamado Eliú, hermanos, está encaminando a ese Job para que pueda entender el propósito de este sufrimiento. Por esta razón, si ustedes van ya al capítulo número 42, note que estamos partiendo en este aspecto del capítulo 28, donde se intenta descubrir la sabiduría, ¿verdad? Donde Job intenta encontrar respuestas a cada una de las preguntas. Yo a su amigo le expuso, le comienza a explicar acerca de cómo es que Dios está obrando, cómo es que Dios está trabajando. Y ahora sí, en el capítulo número 42, quizás este es uno de los pasajes más conocidos que nosotros hemos llegado a escuchar, inclusive a predicar y a reflexionar sobre esto. En el capítulo 42, versículo 5, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, ¿de qué nos está hablando esto, hermanos? El capítulo 28 es crucial para encontrar un significado correcto a la luz de los 42 capítulos del libro de Job. Job entiende que durante todo este proceso de enfermedad, que durante todo este proceso de angustia por el cual Dios lo está pasando, era con la finalidad de algo, que Job pudiese entender esa sabiduría en ese conocimiento a ese Dios soberano. Esa sabiduría que estaba a la luz únicamente de ese Dios del cual provenía esta inteligencia. ¿Cómo entonces concluimos en esta reflexión, hermanos, que estamos llevando sobre la materia del libro de Job? ¿Cuál sería la contribución teológica más significativa para nosotros el día de hoy? Y quizás dentro de las contribuciones que ya ustedes también estuvieron analizando en la sección anterior, hermanos, se darán cuenta que el apóstol Pablo habla precisamente de esto, ahí en primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo, hermanos, hace precisamente una perspectiva hermosa sobre este conocimiento, sobre esta sabiduría que el hombre necesita entender para poder también comprender en cierto sentido los propósitos de Dios. Y en primera carta a los Corintios, el capítulo número 1, si me acompañan también, por favor, ahí ustedes, da una descripción muy importante el apóstol Pablo ya sobre esto, y recordamos que esto ya tiene que ver con la contribución teológica que el libro de Job está haciendo para nosotros a la luz de toda la escritura. Versículo número 20 y versículo número 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí? Lo que está diciendo Pablo es, ya el hombre ha intentado en su propia sabiduría conocer a Dios y sencillamente no lo ha podido conocer, no ha podido comprender los propósitos. Pero ya que Dios en su vasto conocimiento dice, ha decidido revelar a esta humanidad la sabiduría a través de la predicación, a través de la escritura, del texto bíblico.
Y vamos más adelante, ahí mismo en el capítulo número 1, pero ahora el versículo 26. Note lo que dice del versículo 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Note, que no sois muchos sabios según la carne. Esto es lo que tanto Job en un inicio como cada uno de sus amigos intentaba hacernos reflexionar en su propia sabiduría. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil al mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su propia ciencia, a fin de que nadie se jacte en su propia sabiduría, es lo que está diciendo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Note bien, esto es importantísimo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, a la luz de todo este estudio que estamos haciendo? El único en el cual se encuentra la sabiduría de Dios en su más grande revelación es en la misma persona de Jesucristo. Mas dice, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo que Pablo está diciendo, nosotros hemos sido unidos a Cristo Jesús. Y es en Cristo Jesús en el cual se encuentra nuestra sabiduría. Y no solo nuestra sabiduría para poder comprender el significado de la enfermedad, el significado del sufrimiento, el significado de los problemas. No, no solo eso, sino que es en Cristo nuestra sabiduría en el cual encontramos nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Qué es lo que está pasando en este momento entonces como individuos? ¿Qué es lo que hacemos? Regresar nuevamente a Dios, regresar nuevamente a ese Dios soberano, ¿verdad? Pero ahora con una actitud de decir, Dios, necesito ser justificado por ti, necesito ser santificado, necesito ser redimido por ti y no necesito ver esto desde una perspectiva racional, ¿no? O desde una perspectiva humana como ya lo hemos estado viendo. Finalmente, hermanos, ahí mismo en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago hace también alusión sobre esto. Interesantemente, Santiago menciona a Job en su escrito. Note lo que decíamos en el inicio de nuestras clases, lo que conocía un Moisés respecto a Dios, no lo conocía un Abraham, ¿verdad? Pero lo que conocía un Moisés de Dios, no le conocía un apóstol Pablo. Pero ahora nos damos cuenta que lo que conocía un apóstol Pablo seguramente no estaba siendo conocido por un Santiago o por un apóstol Juan. Y es interesante que ahora Santiago da una pequeña descripción de este sufrimiento que Job pasó y que nos lleva a nosotros a comprenderlo, ¿verdad? A la luz de Cristo únicamente. Santiago capítulo número 1, versículo número 11. Nos habla sobre esta parte. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y dice el versículo, habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto que el Señor, dice que este Señor es muy misericordioso y es muy compasivo. ¿Qué está diciendo Santiago? Es en Cristo, es en Dios únicamente en el cual nosotros podemos llegar a entender, ¿verdad?, que el sufrimiento lo que produce en nosotros es esa paciencia y es esa dependencia de nuestro Dios. Por esta razón, nosotros en nuestro acercamiento a la literatura sapiencial, insisto, esto lo vamos a estar desarrollando durante todo nuestro curso, hermanos, es importante que cada uno de los libros que estemos leyendo, estemos viéndolo a la luz de nuestro Cristo, nuestro Señor. Que entendamos, hermanos, que no pueden ser pasajes fragmentados, que no puede ser únicamente cierta parte que creo que se puede aplicar a mi vida, sino que vayamos un poco más allá. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura sobre toda esta parte para que podamos nosotros entender? Así que ustedes, por favor, al igual que mi persona, creo que necesitamos ser cada día más cuidadosos en nuestro acercamiento
a la literatura sapiencial, para que podamos en verdad servir a los demás y que en esto nuestro Dios pueda recibir la gloria. Oremos en esta hermosa tarde. Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido pasar. Gracias porque yo sé que en todo esto tú sigues hablando a nuestra vida, Señor. Queremos suplicarte, por favor, que nos ayudes. Y hemos visto, Señor, parte del sufrimiento que caracterizó la vida de Job, pero también, Señor, hemos visto que dentro de esa soberanía que te caracteriza a ti, Señor, está la sabiduría y la inteligencia, Señor. Te pedimos, pues, que esta sea sobre nosotros a la medida que estudiamos tu palabra. Y que esto nos ayude, Señor Dios, a encontrarle verdaderamente el sentido a los momentos de dificultad, a los momentos de angustia que llegamos a pasar, Señor. Ayúdanos y, Padre, si aún dentro de tu soberanía, Señor Dios, aún tú anhelas y deseas que no entendamos esto, Señor Dios, el por qué pasamos por esto o aquello, lo único que te pedimos, Señor, es que nos ayudes a aferrarnos más a ti, a reconocer siempre que tú eres un Dios fiel y que tú eres un Dios misericordioso. Si alguno de mis hermanos en esta hora está pasando por alguna adversidad, Señor Dios, por favor, ayúdalo y fortalécelo, Dios. Permite que tu gracia le sustenta, permite que tu palabra pueda verdaderamente fortalecer su vida en todo lo que hace, Señor. Y cada uno de ellos, Padre, que también pueda tener una intervención apropiada y correcta, Señor Dios, con cada una de las personas ante las cuales, Señor Dios, tenemos esa comunicación. Permite, por favor, que podamos continuar, Señor Dios, con esa labor, que podamos ayudar y que podamos fortalecer a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Te damos muchísimas gracias y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor Dios. Amén, Jesús.